repensar la ciudad que queremos. Desde Ganemos queríamos hacer esta consulta, esta reflexión e invitar a la ciudadanía. Yo quería partir de un texto que los compañeros y las compañeras de Ganemos habíamos estado leyendo y que se había mandado la lista decía Robert Park: la ciudad es uno de los intentos más conscientes y a la postre más exitosos del ser humano de rehacer el mundo en el que vive a partir de sus anhelos más profundos. Si la ciudad, en todo caso, es el mundo que el hombre ha creado, es también el mundo en el que está condenado a vivir. Así, de manera indirecta y sin ninguna conciencia clara de la naturaleza de su tarea, al hacer ciudad, el hombre se ha hecho a sí mismo. Yo quería introducir en esta reflexión de Robert Parker qué modelo queremos para hacernos a nosotros mismos, para que las mujeres, que yo quiero intuir que Robert Parker introduce cuando habla del hombre en un masculino y nos esconde, ¿no? Un masculino genérico, que seamos protagonistas también de este nuevo modelo de ciudad en el que pensemos qué queremos. Si queremos una ciudad basada en la acumulación de bienes privados, queremos una ciudad que sea accesible, un modelo de ciudad accesible, un modelo de ciudad cuidadora, un modelo de ciudad educadora, un modelo de ciudad de los niños, de los ancianos. Para todo eso, habíamos pensado que sería muy interesante invitar a gente que lleva mucho tiempo pensando y aportando en los distintos modelos de ciudad según sus distintas disciplinas y sus distintas áreas de trabajo. Así pues, sin más, doy paso a esas personas. Damos la bienvenida a Eugenio González, que fue el primer gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que fue parte crucial del PEO del 86 y responsable, y así lo queremos mucho y mucho, de la buena parte del buen trabajo que se hizo. También tenemos a Pepe Rojas, presidente de la Federación de Vecinos y de Asociaciones Vecinales Alzahara, trabajador infatigable, comprometido con todo cuerpo y alma, con su cuerpo y con su alma, al trabajo vecinal. Tenemos con nosotros también, con nosotras, a Rosa Lara. Seguro que si no la conocéis, porque bueno, de la Gerencia del Urbanismo, arquitecta, pero conocida internacionalmente, además, muy recientemente. Pero si no la conocéis, seguro que os acordáis de ella cuando transitáis por la calle Cruz Conde y veáis esa transformación de esa ciudad, de la ciudad a través de esa calle, que nos sirve bastante como modelo, cuando vemos los restos, las huellas de la ciudad bien recogidas, la memoria registrada y la transformación para los habitantes de la ciudad de esa calle. Nos podemos imaginar cómo podría ser el futuro. Y también tenemos con nosotros a Esteban de Manuel, arquitecto, miembro de ECO, y que ha estado implicado en procesos de participación, de mejora y de cambio de la ciudad en los modelos, sobre todo de sostenibilidad. De hecho, bueno, pues nos contaba un poquito antes que en algún momento ya ha estado en algún debate donde dice el título "Repensar la ciudad". Quiere decir que no nos hemos copiado, pero quiere decir que este pensamiento lo tenemos localmente, pero también existe globalmente, lo cual es muy interesante que coincidamos en esta reflexión, en estos momentos de cambio de paradigma. Y como somos, pues hemos pensado que también deberíais participar, no solo nosotros o los ponentes de la mesa. Entonces yo creo que Rosalía tiene preparado una pequeña actividad que vais a hacer todos, si están amables y todas. La idea es la siguiente: ayer, preparando un poco esto,
Y resulta que es un plano que está ordenado en torno a las iglesias, ¿no? Es de 1751. Es el primer plano de todo que tenemos registrado. Y eso, claro, está hecho al modo que pensaba en la ciudad en ese momento, ¿no? Una especie de ciudad de Dios, como puede ser Agustín, en un modo religioso. Bueno, os vamos a pedir que en este pequeño documento, pequeño poquito, escribáis, busquéis, diseñéis, penséis lo que se os ocurre debería ser la ciudad de una manera breve. Después vamos a intentar recogerlo y nuestra compañera Vicky va a hacer esa obra de síntesis con vuestra obra colectiva. Diréis, ya está hecho, pues sí, es lo que hay. El caso es que si vamos a pensar entre todos, tampoco tenía mucho sentido que solo hablaran unos pocos. Entonces, de alguna manera, vamos a intentar hablar en colectivo. Y ya, por esto, damos paso a los ponentes. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Bueno, decir también que aparte de los 4 compañeros que han presentado, Alberto y María Ángeles, pues tenemos aquí una fila cero también de nutridos expertos y expertas, a los cuales le iremos haciendo alguna que otra pregunta en relación a las cuestiones que vayan saliendo por aquí. Y por empezar contigo, Esteban, los planes generales de ordenación urbana de las ciudades de este país están redactados como el de esta misma ciudad en situación de burbuja inmobiliaria. ¿Tú crees que es pertinente revisar estos planes? Mejor esperamos a ver si la crisis pasa de alguna manera. ¿Cómo crees que debe ser la orientación de este planteamiento, el marco global en el que se va a desarrollar la ciudad de este país en el siglo XXI? Bien. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y es un gusto estar en este tipo de debate. Decía por el camino que en Sevilla, cuando se empezó a hablar de que se iba a hacer el plan general último que se aprobó en 2006 y que se empezó a discutir en el año 99, ¿no se oye? Sí. A ver, ¿se oye mejor ahora? Bien, decía que en un debate parecido a este, en circunstancias diferentes, empezamos la Escuela de Arquitectura de Sevilla en el año 99. Le llamamos la ciudad que tenemos, la Sevilla que queremos. ¿No? Sé que no habéis copiado el título, como tampoco se han copiado el título en Jaén, donde están haciendo un proceso parecido. También me invitaron en otoño a una jornada sobre la ciudad que queremos. Y cuando alguien piensa que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que reflexionar en conjunto sobre la ciudad y no que esto sea un debate que quede exclusivamente en el ámbito técnico, en el ámbito político y en el ámbito del sector inmobiliario, lo que se nos ocurre como título para llamarle a eso es vamos a reflexionar sobre la ciudad que tenemos, vamos a pensar qué ciudad queremos. Eso que en el año 99 era pertinente, a nosotros nos parecía que se iba a revisar el plan de Sevilla por presiones del mercado inmobiliario, no porque hiciera falta para resolver el problema de la vivienda, había suelo de sobra para atender un crecimiento de la ciudad de más de 100.000 habitantes que no se ha llegado a producir nunca, y el plan se hizo para que la ciudad creciera aún más, ¿no? Entonces nosotros en aquel momento pues, nos juntamos una serie de colectivos ciudadanos organizados en torno a una plataforma que se llamaba Una ciudad habitable y de todas y todos, de 40 asociaciones de todo tipo, vecinales, ecologistas, etc. Arquitectura y Compromiso Social, que específicamente era una asociación universitaria que fue la promotora del debate, ¿no? Y allí lo que llegamos a la conclusión, después de lanzar la piedra al avispero, nos dimos cuenta que reclamar que la ciudadanía tiene un debate sobre la ciudad era lanzar una piedra a un avispero. Un avispero que nos sorprendió, era el octavo seminario de Arquitectura y Compromiso Social, y hubo presiones del entonces gerente de urbanismo de Sevilla para que ese debate no se produjera en la escuela, en la universidad. Imaginaros si no, sin querer, queriendo sin querer, no estaríamos lanzando una piedra al avispero simplemente por proponer un debate sobre la ciudad. Bueno, pues de ese debate surgieron varias conclusiones. La primera es que no necesitábamos crecer. Dicho en el año 99, pues parecía que era una bondad, pero es que nosotros, con números de la mano, como arquitectos urbanistas que habían planeado y tenían una visión de la área metropolitana, decían, no hace falta crecer, tenemos suelo suficiente. Segundo, tenemos que resolver los problemas de la ciudad sin crecer. Los problemas de la ciudad eran los problemas de los barrios que habían surgido al margen del planeamiento,
barrios muy desiguales. El derecho a la ciudad no es igual para todos, depende de donde vivas. Eres de Sevilla, eres de Córdoba, o tienes que ir a Córdoba, tienes que ir a Sevilla. Es decir, eso ya el lenguaje me está diciendo que no todos disfrutamos de los mismos derechos de la ciudad. Y nos hacía ver también que había que pensar en otra economía, otra manera de insertarnos en la economía, apostando por recursos locales, porque llamamos la economía local, en vez de por la globalización, porque decíamos, estamos siempre compitiendo en las ciudades con otras para atraer inversiones internacionales que luego vienen y se van y que además en términos de empleo nunca han resuelto los problemas de la ciudad. Sevilla tiene una exposición universal, ha competido por una olimpiada y esto no ha tenido ninguna incidencia en el índice de paro que teníamos en la ciudad. Entonces, todo esto salió de esa jornada, pero sobre todo salió el convencimiento de que si queríamos que fuera de otra manera, la única manera era con participación ciudadana, es decir, con un debate muy amplio, de manera que pudiéramos hacer algún contrapoder al poder que tenía el sector inmobiliario. Bueno, traigo esa colación porque hoy, leyendo las conclusiones que publicamos en de ese debate, pues me da la impresión de que lo que nosotros decíamos entonces pues era sensato, que realmente luego sacó un plan en el año 2006 que preveía que la ciudad creciera un 30% y que no se ha desarrollado absolutamente nada, y que en Andalucía globalmente tenemos suelo urbanizable para duplicar por 2 la capacidad urbanizada, y que eso es un disparate y que alguien lo tiene que decir. Y a mí me gustaría que eso se debatiera en la Junta de Andalucía y que dijeran a ver cómo resolvemos el problema de que hemos clasificado como urbanizables suelos que necesitamos para alimentarnos. Que vamos a necesitar en el futuro para alimentarnos, que los tenemos cerca de la ciudad, y que la ciudad inteligente lo que hacen es conservarlo. Y digo la ciudad inteligente por referirme a cosas que ocurren, y cosas que no son utopías, sino que ocurren en el entorno europeo, norteamericano, canadiense, donde se procura conservar una agricultura próxima como un recurso estratégico importante. En nuestro entorno es mejor urbanizar que destinar a alimentación los suelos más productivos que tiene Andalucía, los del Valle del Guadalquivir. Bien, entonces la primera pregunta te la respondo así: hay que revisar todo el planeamiento de Andalucía, no solo el de Córdoba, no solo el de Sevilla, todo. Revisar y en sentido de repensar. La fórmula jurídica, en el debate antes que hemos tenido en tertulia antes de entrar aquí, ya habrá que entrar con matizaciones, habrá que ver derechos adquiridos, habrá que ver cómo se compensan las situaciones, si la figura es revisión o cuál es, pero el esquema de ciudad debe ser distinto. Pero es que si pensamos a futuro, es decir, si pensamos conmigo lo que pensábamos en el año 99, decíamos, ya tenemos literatura de conferencias internacionales, desde la de Río en el año 92, el Encuentro de Ciudades Europeas por la Sostenibilidad del 96, que nos están hablando de que las ciudades, dos cosas: una, son las principales responsables de los problemas de agotamiento de recursos que tenemos y del cambio climático. En las ciudades todavía no vivimos el 50% de la población, se aspira a que a mitad de siglo estemos en esa cifra, pero el 67% de la energía se consume en la ciudad y el 72% de las emisiones se producen en la ciudad. Es decir, que la concentración urbana y el modelo urbano que tenemos provoca eso. Al mismo tiempo, la ciudad es muy vulnerable al cambio climático y es muy vulnerable a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la economía global. Si antes la ciudad vivía donde había recursos, empezando por la agricultura, ¿no?, hoy vivimos una época en la que parece que hay una desconexión absoluta entre los recursos del territorio y la ciudad. La ciudad se abastece en un mercado mundial. Cuando la energía es barata y además no es contaminante, pues no sería ningún problema. Si tuviéramos petróleo no contaminante para siempre, pues podríamos seguir pensando que eso puede seguir así indefinidamente, pero no es así. Hoy sabemos que el principal causante del cambio climático es quemar las energías fósiles en muy poco tiempo, pero además sabemos que se están empezando a agotar, que hemos pasado lo que llaman el pico del petróleo. Es decir, que la energía va a empezar a ser escasa y por tanto cara. Y si es escasa y cara no podemos seguir funcionando como funcionamos ahora, trayendo de la economía global el 80% de los recursos que consumimos en nuestras ciudades. Tenemos que volver a producir localmente lo que consumimos localmente y comerciar con el resto. El concepto clave para hacer el futuro es la autosuficiencia conectada. Ahora mismo tenemos una ciudad que es totalmente dependiente, que vive como si los recursos fueran ilimitados, asequibles, y hay que empezar a pensar en otras claves. Y eso nos lleva a poner en marcha varias líneas de trabajo. La primera, decía, en términos urbanísticos, vamos a transformar la ciudad que tenemos en una ciudad que se pueda acotar a sus recursos, que no sea contaminante, que por tanto reduzca
el consumo de energía y que al mismo tiempo produzca en proximidad de nuestros techos, si es posible, la energía que consumimos. Por tanto, hay un vector que no es necesariamente urbanístico, pero que lo voy a debatir este viernes, ¿no? Sobre el tema de la energía, que es hacer lo que están haciendo los barrios de las ciudades, que empiezan a marcarse el objetivo de producir la energía que consuman en la ciudad. Segundo, cambiar el modelo de movilidad dependiente del coche por un modelo de movilidad sostenible. Significa alianza entre transporte público eficiente, peatón y bicicleta. Gracias, tío. Yo, como tenemos muchos asuntos que queremos que no se nos escape, yo voy haciendo algunas señalitas para cuando el tiempo la estéis cumpliendo. Es muy interesante toda la perspectiva que me estás planteando. Hablando de perspectiva, Eugenio creo que tiene bastante perspectiva. Eugenio, ¿qué supuso el Plan General de la Acción Urbana del 86 para la ciudad de Córdoba? ¿Qué balance hace de estos 30 años y qué retos crees que son los más importantes que tenemos que afrontar en el planeamiento de la ciudad? Gracias, por me han permitido estar aquí y a vosotros por escuchar. Creo que cuando se hace un planteamiento para ordenar una ciudad, siempre va a tener que hacerse partiendo del sitio donde nos encontramos. Nunca nos vamos a encontrar, aunque hagamos planteamientos objetivos generales, magníficos y maravillosos, al final nos encontramos con que hay que aplicarlos en un territorio concreto, porque no nos vamos a encontrar un territorio isótopo de ninguna manera, con sus características, y sobre él vamos a tener que actuar. Viene esto a cuento de que cada plan, bastante si consigue que las tendencias que están cogiendo y las derivas que está cogiendo la ciudad, se consiguen en los ciudades. Antes del 86, la ciudad de Córdoba, la tenéis todos más o menos en la cabeza, estaba antes incluso el plan del 58, porque ha habido 3 planes. La ciudad de Córdoba crecía de una manera aislada absolutamente. Se creaban zonas, se creaban barrios sueltos y no existía ni siquiera una ordenación ni un modelo de ciudad. Eso trata de corregirlo el plan del 58, y el plan del 58 lo único, le pongo todo esto como antecedente para poder entender el del 86. ¿No? El plan del 58 lo que hace es ordenar un pequeño ámbito de lo que es, digamos, el núcleo principal, dejando fuera temas, por ejemplo, como el sector sur, y todavía el resto del territorio de toda la periferia siguen apareciendo. Cada cual podría plantear su plan, su pequeño plan y hacerlo funcionar. Ese plan del 58 llega, por ejemplo, a hacer toda la operación del eje de Carlos III y todo lo que drena hacia Carlos III, y llega hasta lo que es Gran Vía. Tiene también dentro una línea estratégica fundamental para esa ordenación, que es el cambio de ubicación de la estación, que había sido hasta ese momento un elemento que perturbaba el crecimiento hacia el norte, que en ese tiempo era uno de los objetivos de la modificación y de la búsqueda de un territorio para la clase más acomodada, diferenciado del resto de la ciudad y la estación que plantea es una estación que entra, digamos, desde Madrid por la zona de lo que es el camping, genera una gran estación en Margaritas y sale por donde salen ahora las masas. Ese plan, la ordenación fracasa, digamos, excepto esas cosas que ya he dicho, porque la estación no se llega a hacer, entonces deja de tener sentido todo su planteamiento. Y paradójicamente, en esa ordenación suelta aparecen piezas como la que a lo mejor es un ejemplo de lo que se ha planteado, que se plantean barrios que tienen que ser autosuficientes en sí mismos, que apoyados en una arquitectura
importante en ese momento, pues las regatas tienen cierto éxito, que es, por ejemplo, el Figueroa. Un cierto éxito de aquella ordenación que cuando llega la democracia y naturalmente los ayuntamientos democráticos se plantean crear un modelo de ciudad, esas cuestiones que ahora a lo mejor son algo que puede verse en positivo, en aquel momento era un desorden. El plan del 86 lo que trata es de ordenar ese caos que hay. Plantea coser todos los espacios que hay entre los núcleos que se han generado, lo que es todos los espacios intersticiales que quedan entre los núcleos que han aparecido, generando a través de un esquema diario toda la ordenación, haciendo un orden de toda la ciudad, incluyendo todo el sector sur, hasta el polígono Guadalquivir. Crea además una nueva solución para la situación de la estación, que al final resulta ser exitosa. Ese plan planteaba el primer orden de la ciudad y además no solamente un orden físico, sino, porque así lo exigía la ley, también plantea un orden temporal. Se plantean 2 cuatrienios y lo único que se hace en el desarrollo de ese plan, no sé si para mal o para bien, es tratar de acomodar que todos los crecimientos de los suelos que iban a producirse se fueran encajando con los sistemas generales que se iban necesitando. Eso es el objetivo del plan del 58 y lo que hubo que hacer en ese momento. Muchas gracias, Eugenio. Luego tendrás la oportunidad de profundizar más en el asunto. Rosa, ¿hasta qué papel crees que debe jugar la movilidad sostenible en el diseño de la planificación de la ciudad? ¿Hasta dónde tenemos que peatonalizar? ¿Hasta dónde tenemos que favorecer los carriles de bicicleta? ¿Hasta dónde tenemos que impulsar el transporte público? ¿Qué papel juega todo esto? Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias Alberto por las palabras tan amables que has dicho sobre mí y bueno, y a vosotros un poco por hacernos pensar, por esforzarnos, ¿no? Todavía un poquito más, ¿no? Estaba reflexionando y en principio desde que en el 2001, ¿no? Y muchos de algunos de mis compañeros que veo por aquí, ¿no? De los que empezamos a trabajar en la Gerencia Municipal de Urbanismo, ¿no? Cuando entramos, que entonces estaba integrado el plan el que sería el 86, el del 2001, que se aprobó definitivamente en el 2003, ¿no? No sé si me oís bien. Sí. Pues ya desde entonces hablábamos de la ciudad que queremos y nos hacíamos la pregunta de hacia dónde nos iba a llevar el nuevo plan que se acababa de aprobar, ¿no? Entonces, cuando me invitaste a esta jornada, pues me encantó, ¿no? el tener que mirar atrás y empezar a repensar qué había pasado en estos años, que muchas veces, bueno, pues estamos en el día a día y no nos da tiempo a reflexionar, ¿no? En el tema de la movilidad, como muy bien ha explicado Eugenio, y lo que ha pasado con los planes, pues ahora llegaremos a la sostenible, pero la importancia que tiene para el planeamiento, pues yo creo que en aquellos momentos, en los primeros planes, es que el reto principal de esos planes era cómo a través de los vías de comunicación se conectaban la ciudad inconexa que estaba surgiendo, ¿no? Que era Córdoba, pero que en el fondo estaba en trocitos aislados, ¿no? Entonces, pues ahí empieza como empezamos a ver la envergadura que tiene la movilidad, ¿no? Entonces, en esos primeros planes se empieza a pensar cómo son esas vías y, claro, la facilidad o en el lío que nos metieron esos planes, creo yo, que era que entonces el tráfico rodado era la modernidad más absoluta, ¿no? Las ciudades se planificaban para abrirlas al tráfico rodado. Ya, aunque en la teoría ya se había visto la experiencia de ciudades más grandes, que ya en los años 50 y 70 estaban viendo los peligros del tráfico rodado, pero todavía nosotros no teníamos experiencia de que eso nos podía perjudicar, ¿no? En Córdoba y bueno, en toda Andalucía, en toda España, en los que íbamos un poquito más atrás,
la oportunidad era abrir la ciudad del coche, fuese como fuese, ¿no? Entonces, en el plan de 58, pues ya vemos proyectos de apertura totalmente rupturistas y muy dañinas para el casco histórico que ahora no se podrían hacer, pero que se hicieron para llegar a eso, a darle calidad al coche, ¿no? Luego, cuando ya nos llega a nosotros, ¿no?, el tema de que se utilizase el coche con esa libertad suponía un daño para la ciudad, ¿no? Y es cuando se empieza a hablar de movilidad sostenible, es cuando decimos, uy, esto no funciona, ¿no? Si decidimos ir todos en coche, paralizamos la ciudad, ¿no? Y además con muchos más factores, ¿no? Entonces, en relación a eso, y ya entrando un poco en el tema de la movilidad sostenible, pues me hacía una serie de preguntas que quizá podamos debatir y que vienen a abundar en la complejidad de las cuestiones, ¿no? Y era, por ejemplo, ¿no?, ¿qué es lo que entendemos por movilidad sostenible? Tenemos que empezar a hablar de eso, porque es una cuestión difícil, ¿no? ¿La movilidad sostenible es desplazarme en vehículos eléctricos? ¿Esa es la movilidad sostenible? La ocupación en el espacio público que se hace de los vehículos privados es sostenible, no hablo ya de movilidad, pero es un factor de sostenibilidad. ¿Se identifica la sostenibilidad con el diseño de calle y plaza de calidad? ¿Limita la movilidad sostenible en la velocidad? Que creo que es uno de los factores que nos fallan en los espacios libres, ¿no? Y llegaba la pregunta que nos hacían con las jornadas, ¿no?, que nos hacíais. ¿Cómo queremos que sea nuestra ciudad? ¿No? Claro, desde el punto de vista de la movilidad yo lo veía claro, porque yo decía, pues yo quiero una ciudad sin coche, y creo que muchos de los que estamos aquí, sobre todo sin coche en los espacios representativos, porque me molestan, me estorban, me crean una imagen visual que no quiero, ¿no? Sin contaminación del aire, sin contaminación acústica, una ciudad segura. Si bien todos estamos de acuerdo en esto, luego hay una paradoja, porque claro, todos queremos esto en los espacios en los que nos representamos y en las zonas en las que vivimos, pero luego todos queremos pasar con el coche por los barrios de los demás y ir en coche a las zonas donde viven los demás, ¿no? Entonces entra más complejidad, ¿no? Y entonces, claro, la respuesta, pues parece que lo más que hacia donde vamos es una ciudad peatonal, ¿no? Porque esto ya sale en muchas jornadas, porque es una ciudad más justa. No sé si más democrática, porque a lo mejor, no sé, discutimos sobre el tema y sale que queremos todo ir en coche. Por eso lo entrecomillo, ¿no? Pero desde luego si es la más inclusiva, si es la más saludable. Y yo creo que desde el punto de vista de la salud es uno de los puntos más fuertes, ¿no? Porque en una sociedad estamos muy preocupados por nuestra salud, por nuestro aspecto, y entonces esta movilidad peatonal pues, nos ayuda a conseguir todo eso, ¿no? Y sobre todo una ciudad lo más natural posible, porque vemos que los coches lo único que hacen es complicarnos la vida. En muchas de las jornadas de movilidad, ¿no?, y con uno de los gurús de la movilidad, con Gerardo Esteves, pues en una de las jornadas, ¿no?, pues decía, es que hemos conquistado imperio andando. Y ahora resulta que sin el coche la ciudad se nos muere o la gente se desplaza y no quiere vivir en ella. Entonces, en ese aspecto, ¿no? Y ya termino. Por supuesto, después de lo más natural, que es el peatón, pues parece que lo más razonable es la bicicleta, que también abunda en el tema de que seamos una sociedad más saludable. Y como no, pues el transporte público, ¿no? Porque parece que es lo que nos puede dar sentido a que nos vaya mejor como colectividad y que podamos ir mejor, ¿no? Por último, pues, también incidir que por una parte no se trata de demonizar el transporte privado, ¿no?, sino de que si hacemos todo uso del derecho de tener transporte privado, pues llegamos a una situación inviable, ¿no? Y luego además, pues tenemos que hablar, que ya algo se ha comentado en la mesa, ¿no?, de la huella ecológica, de que somos un país pobre en energía, de los gastos que produce el mantenimiento de la infraestructura, de los accidentes y de la etcétera, bueno, que se me iría, ¿no? Y termino con una serie de preguntas, entre comillas también trampas, ¿no?, de que si os pasamos a una movilidad de vehículos privados, ¿no?, que queramos que funcione, ¿no?, ¿quién iba a tener la prioridad de utilizarlo? Porque todos no podemos, ¿no?
cómo se iba a regular quién debe circular y quién no, ¿no? Y hay ciudades donde dicen, pues, circulamos los impares, otro día los pares, pues, no sé, lo dejo, ¿no? Ahí va a ser a través de que pague, va a ser el nuevo impuesto, y ahora, ¿es justo repartir las cargas medioambientales de salud y organización entre todos? Muchas gracias, Rosa. Me encanta eso de recordar que hemos conquistado Imperio andando, ¿no? Para seguir hablando de movilidad, tenemos aquí a la compañera Eva Puche. Ven que te presente. Bueno, Eva pues es psicóloga socioambiental. Ha estado asesorando al ayuntamiento en los caminos escolares. Es también miembro de APATA. Y bueno, a lo que ha comentado Rosa en el tema de movilidad sostenible, ¿qué puedes aportar? Bueno, muchísimo. Bueno, decir que todos nosotros también, yo pienso que sí, desde los años 60 se ha venido trabajando para dar prioridad al vehículo, al coche, que recordaba un amigo que no es vehículo privado, que es coche. Entiendo que nos queda muchísimo trabajo por hacer, porque quizás hasta hace apenas 4 o 5 años cuando se ha trabajado en Córdoba por apostar por la movilidad sostenible, con lo cual hay muchísimo trabajo que hacer. Entiendo que tenemos vías suficientes ya, digamos, dirigidas por el plan de 86, creo que era, o de 2003, como para conectar esos barrios. Supongo que me corregiréis, que conocéis mejor la ciudad. Entonces sí que pienso que el camino está por limitar el tráfico, es decir, está por promover efectivamente el uso de la bicicleta como vehículo de transporte y fomentar la peatonalización o la semi-peatonalización en todo el casco urbano, que es lo histórico, es decir, yo lo planteo por una visión bastante más amplia. Tenemos muchísimo que trabajar. Yo, bueno, pues como psicóloga pienso que no solo se trata de poner infraestructura, muchas veces tenemos que ponerla, pero luego hay que generar ese cambio de hábito y como decía Rosa, si preguntamos, pues todo el mundo quiere ir en coche, entonces pienso que también eso, porque el mismo debate o la misma puesta sobre la mesa de alternativas diferentes cuando nos hacen pensar y repensar, es decir, hay veces que ni siquiera nos lo planteamos. Entonces yo sí que os pido eso, es decir, que a nivel de diseño de ciudad no solo se piense en infraestructura, sino también en sensibilización, en modificación de hábitos y en concienciación. Muchas gracias, Eva. Bueno, tengo que recordar que esta semana pasada justamente estuvimos debatiendo en el pleno del ayuntamiento no solo el poner en marcha la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, sino también una cuestión que había planteado otra formación política, que era que alentáramos a la Junta de Andalucía a cerrar el tramo autonómico de la Ronda Norte, es decir, 3 kilómetros y pico de carretera que cuestan centenares de millones de euros. Yo quiero aprovechar la ocasión para saludar a Pedro García, primer teniente alcalde, presidente de la Agencia Municipal de Urbanismo, a Emilio Mente, que nos acompaña también. Muchas gracias, Emilio, por venir. Y bueno, yo también un montón de gente, de técnicos y técnicas de la Agencia Municipal de Urbanismo y bueno, de gente de Ganemos y de gente del movimiento vecinal. Muchas gracias a todos y a todas. La Federación de Asociaciones Vecinales de Alzadara, como suele hacer ya de costumbre, cada vez que hay elecciones municipales, prepara un documento, el decálogo, en el cual yo he tenido el honor de con Pepe participar en varias ediciones, porque Pepe tuvo a bien hace años de involucrarme y meterme en la junta directiva de la federación. Ha sido un placer estar trabajando todo con Pepe. Yo quería recordar que en este decálogo la federación, el primer punto que planteaba en este documento, con todas las organizaciones que se presentaban a las elecciones municipales del año pasado, 2015, lo primero que presentaba la federación era el compromiso de iniciar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.
Pepe, ¿por qué considera la Federación que es tan importante iniciar este proceso? Bueno, en primer lugar también quiero agradecer a los organizadores de este encuentro, de esta charla, de esta jornada, de haberme invitado y estar aquí. Para mí es un honor estar aquí en representación de la Federación de Asociaciones Vecinales de Lanzada. Bueno, ¿por qué pedir reformar este documento, el Plan General? Pues es fruto de las distintas jornadas de encuentros vecinales a lo largo de su vigencia. Si el Plan General actual pues, se aprueba inicialmente o parcialmente en el año 2001, en el 2003 prácticamente se aprueba definitivamente, una vez que ha ido salvando pues, aquellas alegaciones, denuncias y todo su proceso público de participación que tuvo en casi todos los planes generales de ordenación urbana. Pero realmente el mismo que fue muy participado por esta federación en su elaboración y prácticamente hasta su aprobación definitiva, ya tuvo más de una treintena de alegaciones en el documento. Entre las observaciones principales podemos decir que es un documento que se elaboraba ya viendo los aires venir de ese crecimiento inmobiliario y de aquellos polvos, estos lodos. Prácticamente era un documento altamente desarrollista y especulativo. Fueron prácticamente de las primeras apreciaciones que se le hace a este documento. Realmente nos preocupaba que si el Plan General del 86 vino a ser una ciudad más cosida, más unida, más comunicada y con menos costo y con un desarrollo más adecuado a los recursos que generamos entre todos, y que normalmente al hablar de los distintos impuestos que abonamos y demás, mantenemos nuestra ciudad, mantenemos nuestros barrios, mantenemos las estructuras que nos permiten mejorar día a día la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas que vivimos, por ejemplo, en Córdoba. Pues fuimos notando que efectivamente el documento iba por eso. El documento se abría, el documento se desarrollaba prácticamente casi a la carta, pero desatendía algo esencial para nosotros, desatendía el desarrollo equilibrado de una ciudad, nuestros barrios más consolidados, pues empezaban a producirse desequilibrios propios entre ellos, pues menos servicios o a veces prácticamente el desarrollo tremendo en algunos barrios que emergen de forma casi espontánea. En 5 o 6 años tenemos barrios con un crecimiento de más de muchos de los municipios de la provincia de Córdoba, con 15.000 habitantes, está toda la zona de Arroyo el Moro y el Cortijo del Cura y toda la zona de la Huerta Santa Isabel y demás. Eso fue tremendo. Prácticamente todavía estamos demandando, porque no crece, la ciudad no crece con los servicios necesarios que deben de atender, o aquellos mínimos equipamientos básicos necesarios que deben atender a una población o un territorio. De hecho, estamos todavía demandando de ese crecimiento tan potente, pues, prácticamente no vienen acompañados los equipamientos, laboratorios, colegios, institutos, accesibilidad, movilidad, transporte público, seguridad, y todos esos elementos que necesitamos en nuestro barrio desde nuestras organizaciones, a nivel individual, cada uno en su grado de concepto de vecino claro y que se preocupa por su distrito o por su barrio. Entonces, prácticamente, en aquellas comisiones de seguimiento de pleno que el Reglamento de Participación Ciudadana recoge de que para que cada una de estas delegaciones, y el urbanismo es una de las principales y que más tiempo dedica al movimiento asociativo general de la ciudad, veíamos que, prácticamente las comisiones apenas se convocaban y en los últimos años, y concretamente en el último gobierno municipal, prácticamente no se convocó ninguno. Que prácticamente el plan se desarrollaba ya atendiendo el interés particular. Pues si el presidente del Club de Fútbol quiere no sé cuántas hectáreas para un gimnasio, allá va. Pues si no sé quién, no sé cuánto lo pide y tiene entidad en la ciudad económica, eso ya empezó a preocuparnos aún más todavía. Quiere decir que pedíamos antes una revisión del plan. Como los causas de participación no existían, la Federación adoptó el acuerdo de personarnos en cada una de las innovaciones del plan, de forma que pudiéramos conocerlo, que pudiéramos decir algo, que pudiéramos denunciar alguna de las imprudencias o que viéramos que efectivamente, como pasa en el casco histórico y en la zona de la Serquía Norte, suelos que ha costado más de una generación, más de 20 años conseguirlo, porque es lento el proceso, porque los recursos económicos, sobre todo que generamos, pues llegan hasta donde llegan, veíamos que en alguna de las innovaciones al plan de equipamiento destinado pues, a zonas
infantiles o a zonas deportivas o a zonas de equipamiento básico y necesario, un ambulatorio, estaban pasando a la construcción de vivienda, pero eran en determinadas zonas, en determinadas calles, en determinados barrios. Eso aún más, en nuestra jornada y en nuestros encuentros, pedíamos más aún acelerar, reformar el plan, incidir de nuevo en él y parar esta fase última del plan. Estamos en el tercer cuatrimestre, hemos terminado, el plan prácticamente en 2015 agota su periodo prácticamente de vigencia y intentamos pues firmar, fruto de aquellos acuerdos, firmar un documento que es el que tú has hecho alusión, Rafa, y que fuiste partícipe en esa etapa de un decálogo donde todas las organizaciones políticas que concurrieran a las elecciones de mayo pues firmaran un documento y un compromiso público que se hizo con la idea de que este documento, que creemos que es un documento maestro para el desarrollo de nuestra ciudad, pues tuviera primeramente un trabajo participado por parte del vecindario y pudiéramos al menos en esta fase que va a llegar ya de reforma y de revisión o de nuevo plan en general de ordenación urbana, pudiéramos estar atentos y pudiéramos participar y adecuarlo a las necesidades siempre del interés general y mermar en lo posible el interés especulativo y particular. Ahí aparecen ya nuevas actividades que se están desarrollando en la ciudad, que las denunciamos porque creemos que ya no son compatibles con la residencia, con el barrio, y podemos poner como ejemplo ahí está Cosmos planteando una pugna con la ciudad, una pugna con el barrio y una pugna con los derechos medioambientales a los que queremos gozar y disfrutar y vivir en nuestro barrio pues, con una calidad mínima, sostenible y ambiental. Bueno, esto es el documento. Yo termino, Rafa, esta es una primera base, pero sí que hemos marcado 5 ejes, lo diría en una segunda oportunidad, si me va a dar, donde incidimos, donde en el trabajo que hemos hecho, en nuestra opinión, donde el plan general debería incidir con mayor profundidad. Muchas gracias, Pepe. Bueno, en el marco del plan hay planes especiales. ¿Quería preguntaros a Inmaculada? Bueno, pues Inmaculada Moreno es una de las redactoras del plan especial de la Sierra. Inmaculada, ¿qué crees que debemos hacer con este plan? ¿Tiene una aprobación inicial? ¿No? ¿Qué crees que debemos hacer? Pues primeramente llamada para participar en esta mesa. Segundo, como ya soy Inmaculada y tuve la suerte hace unos años de formar parte del equipo redactor junto con la ponencia. Tuve la suerte hace unos años de formar parte del equipo redactor junto con la ponencia de la Universidad de Córdoba en las fases de avance y aprobación inicial del documento. El documento, como bien ha dicho, cuenta con aprobación inicial del 18 de junio de 2010 y su objeto y necesidad es establecida por el propio Plan General del 2002, que establece la necesidad de redactar este documento para proteger el espacio, el ámbito de la sierra y los valores naturales que en el conflicto, ¿no? Un documento que lo ordene específicamente. A día de hoy se entiende que ese objetivo sigue estando vigente y a mí me gustaría incidir en 4 aspectos, básicamente, aunque el tema daría para una mesa de debate prácticamente temática, ¿no? La primera, como ya he dicho, es la urgencia de este documento y la necesidad de continuar con la redacción y culminarlo, porque se trata de un documento con carácter, yo entiendo incluso con carácter previo al trabajo de revisión del plan general, porque mira con un nivel de detalle mucho mayor al ámbito de actuación, que son 30 hectáreas, que viene a ser entre casi aproximadamente un tercio del territorio municipal de Córdoba. Este documento, aun cuando tiene unas limitaciones en su propuesta, porque solamente puede establecer la ordenación pormenorizada, heredando la ordenación estructural vigente del plan general, sí tiene una capacidad propositiva porque puede contener una serie de propuestas y actuaciones para ser incorporadas en el plan general, en la revisión del plan general. De ahí que este documento, en la redacción de este documento, se plantee ese modelo de sierra que Córdoba necesita. La segunda cuestión sería la necesidad de una normativa específica que regule los usos muy demandados de la sierra, porque hay usos que desconocemos, y que analice la capacidad de acogida de los usos y los ordene, fomentando aquellos que pongan en valor los valores naturales de la protección. La tercera cuestión, la relacionada con parcelaciones
para hablar de ese tema. No obstante, yo diría que las que se encuentran en la Mesa de la Sierra, que son 28 de las 87 identificadas en el documento de avance del plan general, o sea, en el documento del decreto 2012, merecen un tratamiento específico por su singularidad. Se trata de ámbitos que por su localización, que aun cuando se coordinen de forma en un marco mucho más amplio, porque es un fenómeno que afecta a todo el término municipal de Córdoba, entiendo que hay las soluciones deben ser singularizadas para los que se encuentran en la sierra, formando parte además del ámbito de ordenación y de planificación. Por último, reseñar la oportunidad que brinda retomar este documento, la creación de una nueva fase para actualizarlo y mejorarlo, siempre partiendo de una revisión crítica y constructiva del documento de aprobación inicial. Bien. Muchas gracias, Inmaculada. Bueno, Inmaculada lo ha nombrado a Pedro Moreno. Antes de darle paso a él, quería comentaros que los papeles que hemos distribuido antes, para que hagáis un dibujo, una frase, algo referente a esa ciudad con la que estamos soñando, pues que el compañero Roque nos lo está recogiendo para que se lo hagáis llegar. Y Pepe, por favor. Bueno, hay muchos en esta ciudad. Creemos que el arquitecto Pepe Moreno es quizá una de las personas que tienen una visión más global de lo que es el fenómeno de las parcelaciones. Pepe, en pocas palabras, ¿cuál crees que es la hoja de ruta que tenemos en torno a esta cuestión y qué crees que si habría que modificar también algo del PEGO sobre este asunto? Muchas gracias por invitar. Yo creo que en el tema de parcelaciones, el plan general que hay tiene que revisarse, ¿no? Yo creo que tiene que revisarse casi desde el principio. Porque yo creo que lo primero que tiene que hacerse, que no se ha hecho, es definir el modelo de ciudad o qué son las parcelaciones dentro del modelo de ciudad que queremos de Córdoba. Y lo primero que tendría que hacerse es decir o decidir qué parcelaciones forman parte del modelo y cuáles no. O sea, cuáles no me refiero a las que son compatibles, a las que pues, o pueden estar, vamos a ver, están dentro del ámbito de Minastara, las municipales o las de la sierra que tienen las características especiales. Pues yo lo primero hay que definir eso. ¿Cuáles no están dentro del modelo? Y dejar muy claro, que yo creo que es lo que demanda prácticamente todo el mundo, qué se puede hacer ahí y qué no se puede hacer. O sea, cuáles, pues si se puede edificar los espacios libres, si, o no se puede edificar nada, si hay que derivar edificaciones, si tiene futuro, si se puede tener servicios, si no. Aclarar bien qué es lo que se puede hacer en esas que no van a formar parte nunca del modelo. O por temas de riesgo, como la inundabilidad, que por lo nuevo va a haber riesgo que han publicado confederaciones del pasado, terrible, en el Guadalquivir, cosa normal porque la verdad se inunda. Por una vez se dibujó algo sin inunda. Y después, ver las que forman parte del modelo y cómo se integran en ese modelo. Cómo se integran y qué modelo de ciudad es la que surge de ahí, ¿no? Lo esperamos como no al final. Bueno, es la ciudad que tenemos, pero en parcelaciones es la ciudad que tenemos, porque eso está ahí. Y está ahí, lleva muchos años por ver. Eso, qué modelo porque cómo se integra el sistema de movilidad, pues, lo más sostenible posible, a pesar de la tensión que tiene. Cómo contribuye al sistema de equipamientos, si hay un sistema de equipamientos locales y qué sistema general puede aportar al modelo. Y yo creo que eso básicamente es lo que creo que había que hacer. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Bueno, hay una aparente obviedad que es que planificar la ciudad también tiene que servir para planificar, para cubrir, satisfacer las necesidades habitacionales, ¿no? Esteban, ¿qué características más importantes crees que debe tener un plan de vivienda para las ciudades, para el planeamiento de las ciudades del siglo XXI? Bien, bueno, lo primero que hay que llamar la atención es sobre el hecho de que los planes de vivienda deben ser antes de la revisión del plan, ¿no? Porque si tenemos un buen diagnóstico de cuál es la situación de vivienda del municipio,
desde el punto de vista de la demanda de vivienda, la demanda insatisfecha, ¿no? Que la tenemos, ¿no? Y desde el punto de vista de la caracterización de las viviendas que tenemos, el estado de conservación en el que están, si son viviendas nuevas, vacías, si hay viviendas que se han quedado en proceso de construcción por el estilo de la burbuja, el parque de vivienda obsoleta, que también es muy amplio. Acabamos de terminar un estudio de investigación sobre este tema, lo hemos centrado en un municipio de la área metropolitana de Sevilla para ver el impacto que había tenido la burbuja inmobiliaria sobre el tema de la vivienda, ¿no? Y el municipio de estudio de la Cámara se puede representar muy bien con la situación metropolitana, pues nos llevamos una sorpresa, ¿no? Una primera, encontramos algo que ya esperábamos, encontramos un catálogo muy variado de situaciones de todo tipo, ¿no? Suelos urbanizados donde no se había construido, edificios a medio de terminar de construir, otros construidos pero sin vender, edificios de promoción pública que había quebrado la promotora y con la promoción con ella la promotora pública por el camino, pero la sorpresa principal es que el mayor porcentaje de viviendas vacías que nos encontramos eran viviendas en mal estado de antes de los años 80, es decir, viviendas que no estaban ocupadas porque no lo unen en condiciones de habitabilidad y sus propietarios, bien en algunos casos por situaciones complejas de propiedad, de acceso a propiedad, ¿no? Bien pues porque no les merece la pena hacer una reforma de su vivienda en el mercado del alquiler, pues nos estaban dando un retrato de dónde está ese equilibrio que decimos de la paradoja que tenemos, viviendas vacías y gente sin casa, ¿no? Entonces, hoy los planes de vivienda, Córdoba fue pionero en la elaboración de un plan municipal de vivienda y suelo, ¿no? Pero fue un plan también que se hizo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria y aunque seguro que tiene muchos elementos que sean vigentes, pero no se hicieron para dar respuesta a la situación actual. Bueno, pues hoy un plan municipal de vivienda tiene que dar respuesta a estas cuestiones y a partir de ahí va a poner el foco en lo que tiene que hacer el plan, es decir, va a definir qué barrios son aquellos que hay que rehabilitar de manera preferente, donde se concentran las mayores situaciones de vivienda en mal estado y bueno, también va a determinar si es necesario o no es necesario pues poner en carga los suelos que están previstos urbanizar. Por tanto, yo lo situaría ahí, ¿no? Desde otro punto de vista, el plan de vivienda pues básicamente va a atender dos situaciones. Una, pues resolver esa ecuación insatisfecha de gente sin casa y viviendas vacías. Hay ejemplos referentes en España y también a nivel internacional, lo hemos investigado en este estudio, de municipios que asumen el liderazgo de identificar la vivienda vacía, se puede cruzando bases de datos, dirigirse a los propietarios y ofrecerles, ponerlas en alquiler social con un sistema de gestión que puede ser público privado, puede ser cooperativas mixtas, donde los propietarios de las viviendas formen parte de la cooperativa y la cooperativa dé garantías a los propietarios y se ocupe del mantenimiento y del alquiler. De manera que esa sería una gran apuesta, ¿no? El hacer un esfuerzo porque la empresa municipal de vivienda de Córdoba, la línea que fuera orientada a esa gestión de la bolsa de vivienda vacía en alquiler, y una segunda línea que tiene que ver con la rehabilitación. Y ahí entramos con la primera cuestión, ¿no? Es decir, desde un punto de vista de adaptación a las condiciones climáticas, prácticamente todos los edificios de antes del año 80 requieren rehabilitación para ahorrar energía. Entonces, no nos podemos permitir porque estamos despilfarrando energía, pero también porque las viviendas que no están preparadas para adaptarse al clima son viviendas donde hay muchos problemas de habitabilidad en verano, ¿no? Yo voy a contar en Córdoba que no sepamos en Sevilla, ¿no? Es decir, son ciudades muy inhabitables en verano y crecientemente inhabitables cuando siga impactándonos el cambio climático. Por tanto, es un tema de urgencia social el realizar esto, ¿no? Y al mismo tiempo de urgencia ambiental. Entonces, identificar estos barrios y yo creo que aquí tiene que haber una política de Estado, ¿no? Una política de Estado que entienda que si antes la economía era el motor de la economía era el ladrillo, era la construcción para construir vivienda nueva, hoy lo tiene que ser para rehabilitar y que ese gran objetivo de rehabilitar el parque que tenemos, que además es un objetivo europeo que tenemos que hacer, que si no incluso nos pueden multar si no lo hacemos desde Europa, pues es una oportunidad de volver a crear empleo en el sector de la construcción y de, por los retornos que tiene el Estado por esa generación de empleo, pues crear un fondo de rehabilitación que sea retornable. Los estudios que harían viable eso para España están hechos de 2010, se presentaron en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, en el CONAMA de 2010, y solo hace falta que haya voluntad política de aplicarlo. Necesitamos un marco estatal que ayude, pero en cualquier caso necesitamos el liderazgo municipal también pues, para acometer
con los fondos disponibles de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento y del Estado, un ambicioso programa de rehabilitación. Muchas gracias, Esteban. Yo estuve en ese programa, en ese momento allí, en 2010. Eugenio, en el año 86 se consiguió paliar el desplazamiento del centro de gravedad de la ciudad hacia el norte. ¿Qué crees que podemos hacer para reequilibrar aún más la ciudad y reforzar el papel del sur y del río de la ciudad? Vamos a ver, por recordar un poco el discurso que nos llevó a esa cuestión, y porque además he visto que hay gente aquí que trabajó mucho también en ese tema. Aprobamos el plan del 86 y después de firmar los acuerdos con el Ministerio y con Renfe para resolver definitivamente la cuestión de la estación, vimos que íbamos a consolidar, si seguíamos en ese camino, con una cuestión que entendíamos que era negativa para la ciudad, y es que nosotros hacíamos el análisis de que en esta ciudad, históricamente, el centro de la actividad de la ciudad, que se había venido situando en el río a partir del siglo XVII, busca un nuevo lugar acorde con los tiempos modernos como espacio de representación y se organiza a golpe de tijera la Plaza de la Corredera. Comienza a surgir una burguesía incipiente que trata de buscar una diferenciación con el resto de la gente y consigue que se traslade el centro de actividades de la zona de la Corredera a lo que es Capitulares. Incluso trata de salir fuera de la ciudad, se crean planes fuera de la ciudad, pero no hay densidad económica suficiente en la ciudad. Y es con la llegada del ferrocarril con el que ya por fin, a partir de, como todos saben, del Paseo de San Martín, ya comienza a abrirse Gran Capital y por fin la gran burguesía comienza a definir el nuevo espacio central adriático, ¿no? Es cuando empiezan a abrirse ya, una vez que tenemos el ferrocarril, la conexión con el antiguo centro en torno al ayuntamiento, se abre Concepción, se abre Gondomar y después con Pou se abre Conde, se abre. Tal es así, estaba produciéndose que el sector sur no existe en la ciudad. De hecho, el muro que se crea es 3 metros más alto que el que hay en la ribera. Dice uno, ¿para qué sirve un muro 3 metros más alto? No tiene otra función. Se crea además una gran carretera que es la Alcázar y que se pretende su recuperación, al menos de alguna manera, a través del proyecto de Caballerizas, toda la zona del Alcázar, de manera que una vez encontrado ese sitio diferencial, el resto ya. Entonces nosotros, porque estábamos gestionando eso, ¿no? Con el plan Renfe lo que nos dábamos cuenta que aquello es que lo íbamos a lanzar a una velocidad y recuperar el sur. ¿Qué hacer? Pues volver a apoyarnos en el sur. ¿Dónde? Pues en el río. El río que es la razón natural y cultural de esta ciudad. Yo siempre, es una reflexión personal, el meandro ese que hay ahí en el de 180 grados, donde llega el agua más de 1000 y pico metros cúbicos por segundo a 4 metros por segundo muchas veces, que genera un ruido ensordecedor, igualito. Yo creo que toda esa energía liberada es el río es la razón. ¿Dónde apoyarlo? Muy fácil, en el río. Y entonces, paralelo al Renfe, se monta el plan del río. Y era relativamente fácil, aunque el plan general planteaba piezas sueltas, planteaba líneas flores, planteaba alguna cosa suelta. Lo que llegamos es una coherencia a toda la pieza, en la medida de nuestra posibilidad, que luego pues ha sido, a lo mejor con Caballerizas, algo que no nos atrevíamos porque era excesivo y alguna cuestión más, ¿no? Entonces, pues, por lo menos se le da una coherencia. Gran parte, queríamos, de lo que se cogiera
recursos económicos en Renfe podía servir para la operación del río, aunque no pudo ser, porque la operación de Renfe fue casi neta para el ayuntamiento. El ayuntamiento, para poder tener suelo allí, compró todos los derechos a Renfe y a veces no teníamos ni para pagar la obra. Teníamos que pagar la obra como que tocaba con el ayuntamiento y la obra que tocaba como Renfe. Al final, pues casi todo se redujo la obra porque era una obra muy compleja. Al final, ¿qué hicimos? Pues tratar de que paralelamente allí arriba tratásemos de equilibrar. Yo creo que ha funcionado relativamente bien aquella operación que también se llevó dentro del plan del 86, de una manera singularizada. Ha funcionado, aunque quedan algunas cosas por hacer. Yo sigo pensando que entre las cosas que hay que analizar, que no sé si va a haber tiempo o para ver qué cosas habría que hacer, yo creo que hay que analizar cómo está ese tema. ¿Cómo está el tema del río? El río tiene ahora mismo muchas cosas de las que hablar, incluso concretas. Hay que hablar qué pasa con el tema del Palacio del Sur, y el Sur de lo que opinan que, gracias a Dios, no se hace. ¿Y qué hacemos con Girardot? ¿Qué hacemos con el Corte de Jesús? ¿Qué hacemos con el museo que se hace, que no se hace, que no se va a hacer? ¿Qué hacemos con todo el frente de organización de la ciudad del sector sur? El sector sur hay que seguir apostando por el sector sur. Ya el propio plan del 86 a su medida, por ejemplo, el tema de todo el barrio de Guadalquivir, incluso que una operación que también ha sido exitosa, que es en lugar de entrar como estaba previsto por donde se entraba, que es casi por donde está ahora el diario, el puente de la Ronda, se creó un gran eje en diagonal para traer más cerca de la ciudad del barrio, y también ha sido exitoso respecto a cómo ha traído para acá el barrio de Guadalquivir. Entonces, el sector sur yo creo que es fundamental crear elementos, piezas, no lo sé, también que los arquitectos que hacen proyectos piensen, pero es fundamental cualificar un poquito, que sea agradable, que no sea el otro lado. El frente en el sector sur del río tiene que ser igual de atractivo que el que hay ahora. Entonces, bueno, esa pieza, esa reflexión queda pendiente. Muchas gracias. Bueno, el río es la razón de ser de esta ciudad. Voy a presentar a un compañero, Diego Peinazo, compañero de coordinación y miembro de la plataforma por un río vivo. Una plataforma que tengo que decir que es un ejemplo de lo que puede ser un consenso entre el movimiento vecinal y el movimiento ecologista. Tiene su trayectoria, me gustaría que yo pusiera las principales claves que entiende la plataforma que hay que tener en cuenta respecto al río y también qué aspectos concretamente piensa que podrían tenerse en cuenta en la revisión que se ha generado en la zona urbana a este río vivo. La plataforma sobre todo es un lugar privilegiado porque nos encontramos distintos actores y entonces son posibilidades de distintos puntos de vista, tanto nacionales, las asociaciones deportivas, las asociaciones económicas. Entonces, lo que tiene que hacer el río, yo pensaría en un texto del siglo XV, un texto anónimo donde habla del río a tres niveles, habla del río como los monumentos, habla del río como una zona donde se pescaba, excelentes peces, y habla de la zona también como un lugar donde crecía la vegetación y tenía la agua del norte. Entonces esos tres aspectos, la parte cultural, la parte natural y la parte lúdica, creo que tiene que ser una de las funciones principales de ese espacio. Y quizá en este momento, como está el río, gran parte de lo que hay causa en la zona urbana, no necesita tanto intervenciones, sino sobre todo la planificación de labores de cuidado, como sería la restauración de lo que son los molinos, una gestión adecuada de la vegetación, tanto de especies autóctonas como de especies exóticas, y luego también darle uso recreativo de lo que diríamos un ocio tranquilo. Quizás en las partes que quedan todavía agua, sobre todo en la margen izquierda, agua arriba y agua abajo de lo
que es el puente romano, podríamos quizás pensar en el modelo de la parte de la margen derecha del Parque Conde, del Jardín Botánico, del Zoológico, como una posibilidad también para desarrollarlo en aquella zona. Y luego también habría que pensar también del río fuera de lo que son los ámbitos urbanos, y quizás lo que tendríamos que seguir apostando por 3 funciones que debe tener un río fuera de la ciudad. Por un lado, que sea un pasaje para la fauna, lo que se llama un corredor ecológico, ese es el término. Por un segundo lugar, es fundamental que fuera del ámbito urbano exista zonas inundables, porque la zona inundable va a impedir que se inunde las zonas que están urbanizadas. Y en tercer lugar, seguir conservando los labores de lo que se ha comentado antes, la actividad del sector primario, como es la agricultura y como también, aunque en menor medida, la ganadería. Muy bien, muchas gracias, Diego. Rosa, esta ciudad tiene uno de los cascos históricos más grandes del mundo. Antes veníamos discutiendo a ver cuál era el más grande de Europa, es que tenemos alguna duda al respecto de la dimensión. El plan especial de protección del conjunto histórico. ¿Qué piensas que habría que revisar de este plan? Madre mía, esto da para 20 meses redondas. Bueno, a ver, traigo a la memoria, ¿no?, que en noviembre, ¿no?, tuvimos una jornada que promovió la Gerencia de Urbanismo para hablar de este tema, ¿no?, que se llamaron 12 años de la gestión del conjunto histórico de Córdoba, y en esa jornada se trató pormenorizadamente pues, todos los temas de los que se pueden hablar en relación a lo que hay que revisar, ¿no? Yo en principio estoy de acuerdo en que hay muchas cosas por matizar que se pueden mejorar en el plan especial de protección del conjunto histórico de Córdoba, pero tenemos que partir y ser conscientes de dónde venimos, ¿no? El plan especial de protección, y yo creo que como entre las conclusiones de esa jornada así se llegó, ¿no?, es un buen plan de protección, un plan que en su día fue muy moderno, pero un plan que es anterior a la Ley del Patrimonio andaluz, que se aprueba en el 2007, y es un plan que todas las normativas que pone de protección pues se basa en la Ley de Patrimonio Nacional, que es del año 85. Entonces, visto en esa perspectiva, nuestro plan en materia de protección es bastante bueno, ¿no? Luego, lo que pasa es que ya han pasado casi 15 años desde que el plan está andando. Y afortunadamente, el concepto del patrimonio, en el que está influyendo, y creo que muy afortunadamente UNESCO, pues no se ha quedado como un concepto inmovilista, sino que cada vez vamos viendo que se va transformando y que tiene mucha más riqueza, mucha más complejidad, y no se trata de tanto como de proteger las cosas, sino de cómo utilizarlas y adaptarlas sin hacerle daño a los valores que de verdad hay que proteger, que muchas veces confundimos el tema de la protección con que hay que protegerlo todo. Todo no está protegido, esa es la dificultad de intervenir en el patrimonio, que tenemos que distinguir muy bien qué valores son los que de verdad valen, ¿no? Entonces, de las mil cosas que se habló, porque se habló de movilidad, de cosas muy concretas, ¿no? Voy a señalar como dos aspectos, ¿no? Por una parte, de aspectos muy concretos, además son dos temas que se vienen trabajando desde la Gerencia de Urbanismo, no se ha dejado nunca de trabajar, ¿no? Uno de ellos es el de adaptar las normas para reflexionar sobre ellas y un poco aligerarlas, porque vemos que debido a la rigidez de las mismas se están produciendo actuaciones perversas, ¿no? En esa jornada salía y pues el tema del fachaísmo, porque vemos que se están haciendo actuaciones que cumplen el plan, pero que no tienen ningún valor, ¿no? Y entonces desde allí se reivindicaba el derecho a que se construya en toda la ciudad y también en la ciudad histórica el patrimonio del siglo XXI.
O sea, entonces lo que tenemos que ver es cómo compatible, y ahí afortunadamente tenemos muchos medios gráficos, es relativamente fácil de hacer, ¿no? Cómo hacemos compatible la protección de nuestro patrimonio con la construcción de un nuevo patrimonio, ¿no? Y otra de las cosas que también hago hincapié sobre el plan, y esto por ejemplo nuestro plan especial no lo recogía o porque ya se dilucidaba, porque por ejemplo me refiero a los usos de los espacios públicos principalmente, ¿no? Que es uno de los principales ahora temas de fricción entre ciudadanos, establecimientos, turismo, ¿no? De ese uso, ¿no? El plan especial algo veía, ¿no? Porque ahí está el plan de uso de la corredera, ya incluía que era importante hablar de los usos de los espacios públicos, pero no lo normaliza, no hace un sistema de decir, no, tenemos que hablar de uso público de toda la ciudad, ¿no? Porque veía los peligros del turismo, pero todavía no los teníamos encima, ¿no? Ahora, por ejemplo, creo que ya vemos que los tenemos encima, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, por ejemplo, se abordan a través no ya de una revisión del plan, sino UNESCO puso sobre la mesa ya hace bastantes años, viendo los peligros que el turismo hacía en los sitios y en los bienes declarados patrimonio mundial, exigía que todos los sitios del patrimonio mundial tuviesen un plan de gestión. Entonces, ese plan de gestión verdaderamente es un instrumento mucho más moderno, porque ha surgido relativamente hace poco, ¿no? Y en ese plan de gestión yo le veo a esos planes de gestión la virtud de que de verdad empieza a hablar de reparto de carga y beneficio, empieza a hablar de que todos los agentes, todos los actores, no todos los actores implicados puedan tomar decisiones, no solo se les consulte y se les hable, sino que son parte de los órganos consultivos, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas sí veo que son muy útiles, lo que pasa es que es muy difícil de encauzar a través de la normativa española, a través de un plan de protección o de un plan, de los planes de ordenación que nosotros tenemos, ¿no? Son unos planes que están a caballo entre esos planes de ordenación y quizás los planes estratégicos. Entonces me parece que más que la revisión que se hay que hacer, que hay que manejar y que bueno, habrá que pormenorizar cómo se hace, ¿no? Porque ya va estando caduco o ha llegado el momento, ¿no? Pero más que eso yo creo que tendríamos que hablar cómo abordar los planes de gestión, me parece como más interesante, ¿no? Y tengo un poquito más, no, bueno, por terminar de varias ideas de lo que estamos enlazando, ¿no? Y hacia qué cosas debe proteger ese plan especial o qué cosas creo que se están haciendo bien o se están haciendo mal, ¿no? Yo la llevaba al tema en el que me he dedicado más, ¿no? O que sobre el que he trabajado más, ¿no? Que es al tema de las intervenciones en los espacios públicos y al tema del diseño, ¿no? Y entonces, pues, yo separaba, hacía un análisis en una serie de cuestiones prácticas, ¿no? Que también tienen relación con el entrenamiento, ¿no? Entonces, y también enfocado a la movilidad, ¿no? A lo que se pide a los espacios con los que nos desplazamos, ¿no? Y entonces, pues a esos espacios públicos, pues, que es lo que creo que debemos exigirles, ¿no? Porque sean continuos, que sean lo más cortos posible. Muchas veces, y con el tema del tráfico, nos complica muchísimo la vida todo el tema de que los pasos de peatones están justo a 200 metros del paso lógico, ¿no? Temas de ese tipo, ¿no? Con pavimentos cómodos, con zonas de estancia en el camino, lo mejor adaptado posible al clima, que entra un poco a todo lo que venimos hablando, ¿no? Con árboles, con toldos, con fuentes, iluminados, seguros, en fin. Calles para todos, calles para los niños, para que los niños no tengan que jugar en corralitos, que es una de las cosas que vemos de las perversiones que se están provocando, ¿no? Para tener que ponerle corralitos a los parques, a los niños, a todo, ¿no? Y esto, la mayoría de estas cuestiones, la importancia que tienen en relación a lo que hablamos de que hay que modificar o no, es que muchas de ellas ya están reguladas. A través de las normas de accesibilidad, a través de la ordenanza urbana. Muchas ya vienen en el PGO. En el plan especial el PGO habla de que todas las calles de un ancho tienen que tener árboles. Ahora, lo que pasa es que hay que cumplirla, que muchas veces estamos nada más que mirando en la revisión y tenemos que pararnos también a veces estamos mucho más atrás de donde deberíamos porque no cumplimos con lo que ya tenemos sobre la mesa, ¿no? Y yo además, bueno, pues le pedí a la ciudad, le decía, pues además yo quiero mucho más, es que no me conformo, porque esas son las cuestiones prácticas.
O sea, lo mínimo, ¿no? Eso, lo que debemos de hacer entre todos y de fácil, ¿no? Pero además, en nuestra ciudad ideal queremos reconocernos, queremos tener espacios donde nos identifiquemos a una escala, la nuestra, la escala humana, la que proteja nuestra salud, que nos permita socializar, que nos permita que nos representen, que podamos expresarnos y manifestarnos. Es fundamental esa calidad del espacio, ¿no? Pero que además tiene emociones, espacios que cada vez estamos más, ¿no? Ahora que queremos vivir de la cultura, espacios llenos de arte, llenos de belleza, llenos de contenido, ¿no? Y yo creo que esa es la ciudad por la que la mayoría de los que estamos aquí apostamos y trabajamos. Creo que lo ha expresado estupendamente. Bueno, yo quería presentaros también a Pedro Carlos, que es otro arquitecto y que trabaja en la misma empresa que Rosa, pero que además comparte domicilio, familia y todo. Yo me preguntaba antes, Pedro, de cómo eran vuestras conversaciones de sobremesa, y así, estando trabajando los dos en la gerencia de urbanismo, ¿no? Pero sobre todo lo que me interesaba aquí, que todo lo que ha contado ella respecto al casco histórico, pues, ¿qué puede añadir? Bueno, gracias por invitarnos y por abrir estos debates, que yo creo que es la manera de ir construyendo la ciudad. Y bueno, Rosa lo ha contado casi todo, ¿no? Pero quizá hacer incidencia en que el plan especial, tanto del 86 como posteriormente de 2003, iban buscando pues, proteger unos edificios y una estructura del parcelario que se está destruyendo a marcha forzada por intereses económicos. Entonces se llevó a diseñar unos planes bastante estrictos y muy conservadores. El paso entre el plan del 86 y el plan del 2003, lo que hay es un aumento del conocimiento. Ese aumento del conocimiento, a través de un catálogo, a través de un análisis más concreto de la ciudad, permitió flexibilizar un poco el plan especial. Entonces yo creo que ahora estamos en un momento que debemos dar otro salto de conocimiento que nos permita actuar con más flexibilidad en el casco histórico, porque el problema que tenemos, que es un casco histórico extenso, extensísimo, tenemos 4.800 viviendas dentro del conjunto histórico, cada una es distinta de la otra, entonces es muy difícil legislar con muy pocas reglas. Y hay que bajar de escala. Para bajar de escala tenemos que estudiar y tenemos hoy día, afortunadamente, tenemos muchas más herramientas y podemos tener conocimiento suficiente para poder entrar con bisturí y poder permitir, en vez de como se partió en el plan del 86, que era desde los edificios hacia las personas, empezar a trabajar desde las personas hacia los edificios. No podemos decir, no, el que quiera vivir en el casco, pues se tiene que aguantar porque tiene que vivir peor que el que vive en el árbol del muro. Yo desde luego esa es una actitud que no comparto y creo que es por la que hay que pelear, ¿no? Yo quiero que la gente quiera vivir en el casco histórico reivindicando un modo de vida no antiguo, sino muy actual. O sea, que debemos volver a ese modo de vida que creo que tiene muchos más valores que en los nuevos desarrollos. Y bueno, habría mucho más que decir, pero creo que tampoco es el momento. Pues muchas gracias, Pedro. Tendremos más ocasiones para seguir hablando del asunto desde las personas, ¿no? Eso, mira que lo repetimos veces, creemos que eso es de luego una clave. Pepe, si nos planteamos revisar el plan general de ordenación urbana, habrá que hacerlo con participación ciudadana, que es una de las claves de esta ciudad. ¿Cuáles crees que deben de ser las claves de esa participación y cómo podemos fomentar para que esa revisión del plan sea realmente participativa? Bueno, yo creo que la ciudad está bien articulada. Córdoba puede presumir de ello. Disfrutamos del año 83 de un reglamento de participación ciudadana que intentamos que esté vivo, que tiene causa y universo de participación, pero que es verdad que en los últimos 5 o 6 años pues, no han estado a nivel que los vecinos actualmente sí que hay que decir, y en voz alta, que hemos notado un importante cambio en esos causas. De hecho, se están prácticamente poniendo en valor, y claro, es el mes en el que cualquier delegación municipal pone en valor cauces como, por ejemplo, de parcelaciones, de terrazas veladores,
el de democracia presupuestaria, el de movilidad y accesibilidad. Son muchos ya los cauces que se están poniendo en marcha y que durante más de 5 o 6 años pues han estado prácticamente en el cajón. Pero viendo la coincidencia de esa base que estamos aquí estableciendo para incidir en qué asunto, en qué objetivo habría que ir trabajando y eso permitiría ya establecer una base para la reforma del Plan General, yo creo que tengo que decir que prácticamente hay una gran coincidencia tanto en la mesa como esta fila que habéis llamado cero como en el público, que espero que habráis pronto y una petición de palabra, pues que efectivamente estamos tocando aquellos asuntos y objetivos que buscan la reforma de este Plan General. Se ha hablado aquí de recuperación y de rehabilitación de la vivienda en barrios, muchos de ellos abandonados por personas mayores que no pueden acceder a la vivienda. Es un tema principal y preocupante para el movimiento asociativo. Dotarlos de una máxima accesibilidad sería uno de los objetivos principales y para ello reequipar algunas zonas de la ciudad que por la población y las características de esta población pues han quedado obsoletos. Hablar de una ciudad difusa, y lo han dicho desde la mesa y también desde abajo, sobre la periferia de la ciudad. Más de 50.000 personas viven en la periferia. Hay 6 núcleos consolidados que son Santa María de Tresierra, Liguerón, Villarrubia en la parte oeste, y en la parte este de la ciudad tenemos Cerro Muriano, Alcolea y Santa Cruz, y en el entorno de estos núcleos consolidados pues hay una serie de viviendas y de parcelaciones que todavía no sabemos o no podemos o no queremos darle una solución. Suministro de agua y suministro de saneamiento son servicios esenciales donde hemos dicho una población muy alta en esta zona que carecen de esa posibilidad. Bueno, busquemos la solución, si la tiene, o seamos valientes y digamos de una vez qué vamos a hacer con ese número de viviendas que cada vez es mayor en la periferia de la ciudad. Hay que hablar también de un casco habitable. Hay que seguir dotando de servicios mínimos al casco histórico de la ciudad. Hay que regular su función económica. Últimamente, y las últimas denuncias vecinales de la zona es que el casco nuestro, el casco de la ciudad, el casco histórico, se está convirtiendo en un parque temático. Cuando no pasa la mano, no pasa no sé quién, cuando no hay una verbena hay una cruz, cuando no hay no sé qué. Y hace poco hemos asistido a un encuentro en Jerez de la Frontera de vecinos que viven en cascos de distintos municipios de Andalucía y prácticamente inciden en eso. Hay que regular de alguna manera. Parece que la crisis, la única ocurrencia que ha tenido para generar nichos de empleo es meterse en los cascos y explotarlos al 180%. Eso está generando una preocupación importante y un abandono del presidente que no le apetece y que no le gusta vivir en esa zona de la ciudad. En cuanto al río, pues coincidimos, hay una plataforma en la ciudad por el río Vigo, donde la federación forma parte de ella, hemos tenido varios encuentros. Hay que definir un río cultural, es una demanda y una de las conclusiones de jornadas recientes. Hay que mantener un río vivo y hay que permitir ese eje sea vertebrador entre las dos orillas y que parte de esa orilla, que es más rica, que es la parte del casco histórico, algún día, y en este plan fallido del Urban Sur, que no hemos conseguido que parte de esa riqueza se vuelva o aterrice en el distrito sur, que tan demandado está de mejorar su tejido productivo, de mejorar su zona residencial y de dotarla de equipamiento. Hay un plan de recuperación, un plan especial de la Sierra de Córdoba, aparcado en el año 2010, que recibió más de una veintena de alegaciones nacionales, algunas de ellas contestadas y otras ni siquiera, pero que sigue en ese cajón de los justos, que no se le conoce a dónde va y que estamos demandando para que ese plan se ponga en valor. Estos 5 objetivos, pero uno primero, en el tema de actuación en los barrios, un deterioro importante en la convivencia entre vecinos, es definir en el próximo plan general las zonas esas que se llaman de uso privado, pero de uso público pero privado. Eso está generando un deterioro importante en la convivencia, en la relación de los vecinos, porque unos dicen que los veladores aquí, otros que se vayan a la acera, otros que no, otros que esto es la guerra, y en esos espacios no hay actuaciones concretas municipales donde definamos y actuemos con seguridad. Ahí parece incluso una debilidad o una vulnerabilidad cuando la administración actúa en una u otra zona. Tenemos que resolverlo y sería un reto importante en el próximo plan general y recoger esos ejes que son fundamentales para nosotros. Así que no me voy a extender más y agradezco de nuevo que nos hayan invitado. Muchas gracias, Pepe. Bueno, estamos ya
casi acabando, yo quería presentaros a Cecilia Martínez. Cecilia forma parte del aula Eileen Gray y trabaja algo tan interesante como cómo impulsar un urbanismo en clave de género, ¿no? En clave de igualdad. Bueno, pues Cecilia. En primer lugar, en nombre de Gabriel Miguel, por esta arquitecta de Córdoba, que nos da la gracia de invitar a la jornada y por poder hacer un primer en esta visión y en su trabajo diario. Cuando Rafa nos preguntó un poco cómo podía plantear en la jornada la incorporación, nos hablaba de los aspectos que tenía que contemplar en estos trabajos técnicos, no solamente sobre la presión, el trabajo sobre la ciudad, sobre el plan. Entonces, bueno, nosotros apuntamos aquí aspectos en los que incide la incorporación de la perspectiva de género al urbanismo. Y son muchos. Entre ellos podríamos nombrar la cualificación y seguridad del espacio público, los hablado del tema de la cualificación, los espacios públicos, sobre todo en la ciudad de Córdoba, hay que plantearse espacios con sombra, no todos los pavimentos valen. Cada vez vemos más espacios que en el verano no se pueden vivir, suelos ambientes que al final fue un trabajo para atravesarlo. La seguridad del espacio público ligada mucho a la iluminación, espacios en los que las mujeres, sobre todo por la noche, no quedan pasando de los iluminados. La proximidad, idoneidad y diversidad de uso tanto de los espacios públicos como de los equipamientos y servicios. La diversidad de uso, bueno, pues se ha hablado del tema de los operadores. Quizás no todos los espacios públicos se reciben operadores. Una diversidad de uso en la que no queremos espacios públicos solo como zonas de estancia, en las que a lo mejor se puede plantear una zona de juego para que pueda utilizarse por la noche, o sea, por la tarde, o en la que haya determinados espacios de un uso deportivo, para que los niños puedan tener un espacio en el que jugar sin tener que irse a un polideportivo, a un campo de fútbol. El tema de la movilidad y la accesibilidad, bueno, que se habla mucho en la mesa sobre el tema de la movilidad accesible, y la participación ciudadana. Nosotros hablamos de una participación ciudadana efectiva, en la que distinguimos entre lo que son procesos meramente informativos o la participación ciudadana. Nosotros siempre hemos realizado muchas tareas de participación ciudadana desde el aula y para nosotros es fundamental que la participación ciudadana se puedan tomar decisiones. Para eso siempre consideramos fundamental una formación previa a la que los que participan. Hay cuestiones en las que no todo el mundo sabe y es muy difícil tomar decisiones sobre aquello que no se conoce. En la que haya una diversidad de participantes estén representados, cuanto más gente de la población mejor. Para conseguir esta incorporación de la perspectiva de género, es necesario, nosotros creemos, que los trabajos técnicos que se desarrollen se incorpore este enfoque, o bien con la formación previa de los redactores o con la creación que se hace ya en muchos planes de equipos multidisciplinares con técnicos sensibilizados en esta materia. Y aparte de lo que es el tema simplemente técnico, nosotros siempre complementamos en nuestra jornada la parte técnica con el tema de la participación, que como he hablado antes, para nosotros es fundamental. En este sentido, y aunque se debe tener en cuenta toda la ciudadanía, nosotros evidenciamos el papel de la mujer como principal usuaria tanto del espacio urbano como del espacio doméstico y conocedora del día a día y de todos los inconvenientes que la ciudad supone. Y porque históricamente ha sido la portavoz de aquellos grupos sociales menos representados, como son los niños y los ancianos. Históricamente las mujeres hablamos siempre porque muchas de nosotras somos cuidadoras, y no son de niños, son de personas mayores, de las necesidades de esos grupos sociales. Entonces, bueno, contaros a todos sería muy largo de hablar y bueno, quizá la perspectiva de género se asocia mucho al papel solo de la mujer. Al final la perspectiva de género es una perspectiva en la que se engloban todas las cuestiones que estamos hablando hoy día. Sostenibilidad de una vida que sea más cómoda, más segura, más sostenible, más agradable y al final es el fin que nos tenemos. Muy bien. Muchas gracias, Cecilia. Vamos a tener ocasión de trabajar, seguro que vamos a tener ocasión. Bueno, estamos en la recta final de este acto. Yo la verdad que estoy entusiasmado por el contenido de todas las intervenciones. Creo que ha reflejado bastante todo, vamos, algo impagable, ¿no?, lo que habéis dicho aquí. Y hemos
los invitados y invitadas que traíamos pudiesen exponer, porque queríamos que pudieran dar una información muy interesante, pero no queríamos irnos sin que dedicar unos minutos si alguna de las personas que esté aquí queréis pedir la palabra, queréis hacer alguna pregunta concreta dirigida a alguien o compartir alguna reflexión. Tengo que comentaros que nos hemos dedicado un poco de más tiempo del que teníamos pensado y todavía nos quedan un par de cosas que queremos hacer, entonces lo que quería, si alguien quiere levantar la mano y pedir la palabra, lo que sí quiero pediros es que las intervenciones las hagáis muy breves y para que podamos ir cuanta más gente quiera mejor. Yo soy profesora de la Escuela de Tecnología de alumnos de Estudios Superiores de Diseño, que es una carrera que se ha puesto en marcha desde cero y lleva 4 años, este año es la primera promoción, y al este año la Consejería de Educación ha ido prorrogando esta situación, tomando la decisión de centrar en qué ciudades de las 10 escuelas que se habían implantado a las 9 se quedaban estos estudios o no. Entonces ahora la última noticia que tenemos es que en septiembre tomarán una decisión y en Córdoba no existe ningún estudio relacionado con las artes visuales, las artes plásticas, no hay bellas artes, no hay escuela superior de diseño privada tampoco. Entonces los alumnos que acaban bachiller de arte no tienen la posibilidad de hacer un estudio superior de artístico. Y pensamos que además es una ciudad que tiene mucho sector servicio, mucho sector turístico y que el diseño gráfico pues sería fundamental para impulsar la ciudad, aparte de tener unos estudiantes de estudios superiores de arte, teniendo ahí un sitio como este 4 en expectativa de uso, pues dotaría este espacio de actores y de público potencial. Entonces creemos que es un momento muy importante para que Córdoba se quedase con una implantación definitiva de estos estudios. Entonces, yo lo que he planteado en la escuela, en el departamento, claustro, ha sido la posibilidad de contactar con las instituciones de la ciudad, tanto con la Junta como con el Ayuntamiento, para... ¿Se me oye? Sí. Para ver si había posibilidad de contar con algún espacio que hiciera que nuestra candidatura tuviese más peso y se quedaran estos estudios en Córdoba, si hay algún edificio de esos que vemos vacíos. Sabemos que junto a nosotros le han cedido a la universidad el edificio de los militares que está al lado, o algún edificio del ayuntamiento. Entonces, si la ciudad apostara por dar algún espacio a este proyecto, pues creemos que podrían impulsarlo, nada más. Gracias por este acto. Lo que pasa es que yo me voy un poco defraudado porque creo que en la cuestión urbanística, en la ciudad que queremos supuestamente, la ciudadanía siempre tenemos poca voz. Yo hablo como ciudadano a pie. Entonces se utiliza mucho tecnicismo, en los medios de comunicación que a lo que nos llega el P no sé qué, no sé cuánto, entonces hay mucha terminología muy técnica, ¿no? Entonces yo lo que pido a los políticos y técnicos que van a abrir este proceso, primero un hecho pedagogía, en primer lugar, que no la he oído esa palabra todavía. Participación ciudadana, por supuesto, lo más horizontal posible, y que no se nos olvide los equilibrios de poder, que en estas cosas son importantísimas. Yo creo que el municipalismo es muy importante, sobre todo los avances que estamos teniendo en plan democrático, está muy bien, pero no se nos puede olvidar que podemos hacer poquitas cosas en el municipio, porque es la última administración en tomar decisiones importantes de leyes, de cuestiones que afectan a todo lo que estamos hablando, ¿no? Lo de la vivienda, todos esos aspectos son importantísimos y nos viene la vida. Pero sí pido pedagogía, transparencia y democracia participativa. Gracias. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco yo coincido con lo que decía el compañero y tal. Bueno, yo creo que hay una parte de técnica y otra parte de técnica aquí, que somos los ciudadanos de aquí. Yo llevo poco tiempo viviendo aquí en Córdoba y la verdad es que es una ciudad como tal que, bueno, pues realmente me empieza a avanzar, ¿no? En cualquier caso, yo creo que cuando estamos hablando de la ciudad que queremos, mi sensación, como una persona neófita de la materia, es que creo que estamos pensando en algo así como hacer reformas. Es que cuando en ocasiones se está hablando de reformar una ciudad, de hacer una ciudad, no se puede hacer sobre algo que empieza a ser caduco. Yo creo que, mi punto de vista, es que tenemos que pensar
pensar ya en las ciudades del siglo XXI.5 o del siglo XXII. Y desde mi punto de vista, o sea, hacer todas estas idealizaciones que se hacen de cómo tienen que ser las nuevas ciudades, en los cimientos que tenemos, en los solares que tenemos, resulta prácticamente inviable. Con lo cual, yo creo que tenemos que ser valientes, ser conscientes de que hay una cultura, empezar a desapegarnos de esas culturas, y creo que tenemos que empezar a diseñar nuevas ciudades en nuevos espacios alejados que posiblemente conllevarán una nueva forma de vivir. Pero no podemos, estamos colapsados, tanto a nivel de movilidad, a nivel de estamos hablando de vehículos, a nivel de servicios, a nivel de no sostenibilidad. Entonces simplemente dejar ese apunte para que vamos a pensar en grande, no vamos a pensar en pequeño, y fíjate, estamos parciando las ciudades. Y eso creo que son proyectos que tienen que ir más allá de Córdoba, más allá de Madrid, tienen que ir trasladar a unas nuevas generaciones. Cuando estaba revisando el plan el PEGO del 2001, que no tenía ni idea, ni lo había visto nunca, pues me ha asustado un poco y me acordó de la ley de educación, de la ley una ley y otra ley. Entonces me da miedo que, aunque ciertamente hay criterios técnicos que ya les dicen a los expertos sobre cómo hay que ir a la hora de planificar una ciudad, sí que me gustaría alertar que no trabajemos frente a una planificación politizada. Es decir, que pienso que debemos de pensar en global y no cerrarnos por ir en contra de esa ciudad más liberal que hemos padecido o que ha ido. Es decir, que tengamos una visión a largo plazo de, bueno, pues intentar regular nuestra ciudad a gusto de todo y todo, ¿no? Yo quería, respecto a una cosa que ha comentado Rosa, el tema de la democratización de preguntar, ¿no?, a la gente. No estoy diciendo que haya que preguntar a la gente, pero es verdad que a la gente a veces se le pregunta, dice una cosa, y luego se encuentra que lo que no, por lo que habían peleado, ahora están más contentos. Pongo el ejemplo de Cruz Conde. La batalla que hubo para que Cruz Conde no hubiera tráfico, pues parecía que la ciudad se cortaba, que como iba a tener tráfico en Cruz Conde. De repente, ya todo el mundo tiene Cruz Conde, y que a nadie le digan ahora que Cruz Conde va a meter tráfico. Entonces, cuando el peatón conquista un espacio, hasta el que estaba a favor de que hubiera coches por ahí, agradece ese espacio. Creo que es importante hacer ver a la gente ejemplos que hemos tenido para que valoren la peatonización. Pongo por caso aparentemente inmediato la ruta marrullera que tenemos aquí. No nos precipitemos con la ruta marrullera. Pensemos lo que queremos, que seguramente a la larga lo alegraremos si hemos dejado más espacio para el peatón que para el coche. Sí. Estamos hablando de una ciudad que queremos para todos, pero pienso que tenemos que reflexionar. Córdoba es una ciudad solidaria, de brazos abiertos, y tenemos que ser conscientes de la cantidad de personas que pasan por Córdoba, inmigrantes, humanos. Esperemos que podamos ser capaces de acoger a refugiados, y eso también tiene que estar dentro de una programación de la ciudad. A la hora de pensarla, de construirla, tenemos que ser abiertos y tener aquí una proyección de futuro para ser una ciudad de brazos abiertos y ser acogedora, como creo que somos. Entonces eso no podemos dejarlo a la improvisación. Tenemos que reflexionar y proyectar una ciudad con todas estas características. A mí me ha hecho trabajo porque había escrito un montón de cosas. En realidad, al final estos papeles lo que son es una joya. Yo lo estaba leyendo y estaba diciendo una cantidad de cosas bonitas, ¿no?, que había que puesta. Y es que lo que sí hay un consenso claro en todos los papeles es que queremos un modelo de ciudad que sale de esa ciudad funcionalista en la que hay que transportarse en coche de un lado a otro, que está dividida en zonas residenciales, a zonas comerciales, a Ciudad de la Justicia, a la ciudad sanitaria, ¿no? Lo que se emana de estos papeles, ¿no?, es que no queremos ese tipo de ciudades, sino que
que todos y todas queremos, hasta una ciudad sostenible, con una movilidad para la vida, ¿no? En la que podamos caminar, podamos ir en bicicleta, no solo en los coches, se potencie el transporte público, una ciudad saludable, ¿no? En el que haya otro tipo de indicadores, ¿no? Con los que medir las cosas, ¿no? Hay muchas ciudades que ya utilizan mucho el análisis de impacto en salud de los temas urbanísticos y ¿por qué no, no? ¿Por qué no empezar a medir en esos términos la ciudad que queremos, ¿no? Una ciudad viva, y esto tiene que ver mucho con que, bueno, pues estamos en una ciudad donde realmente muchos edificios se nos quedan muertos y vacíos, un centro histórico que como no lo cuidemos, ¿no? Se nos desarma y acaba siendo un lugar para los turistas, pero no un lugar para la vida. Hay muchas propuestas de cesiones de espacios vacíos, de destinarlos a usos para la cultura, para el arte. Una ciudad de la convivencia, ¿no? donde al final todas estas construcciones que hacemos tengan que ver con buscar espacios en los que confluir y espacios en los que estar y vivir, ¿no? Y no espacios para consumir. Una ciudad en que, bueno, pues que sea autogestionable, con que haya un empleo local, que se potencie la economía local, la agroecología, una ciudad integrada en la naturaleza, donde no sean las piedras que nosotros ponemos lo que manden, sino los entornos que tenemos alrededor. Una ciudad inteligente, una ciudad con espacios públicos, una ciudad para todos y todas, ¿no? Antes, bueno, pues se ha hablado mucho en esta mesa, ¿no? sobre las ciudades para los niños. Había compañeras y compañeros que iban más allá, ¿no? Y hablaban de las ciudades educadoras, de una ciudad para los niños y niñas que no solo tiene que ver con los parques infantiles, sino donde los niños y niñas también puedan ser protagonistas de la construcción de la ciudad. Una ciudad para los mayores, una ciudad donde todos esos colectivos más vulnerables, ¿no? estén representados, una ciudad con perspectiva de género que tiene que ver con todo eso que antes ha señalado muy bien también la compañera. Adaptar el urbanismo al territorio, tener en cuenta donde vivimos, en Andalucía, ¿no? con el clima que tenemos y con el cambio climático también que estamos teniendo. Una ciudad con nuevas fórmulas de vivienda, cooperativa, otros usos y demás. Y sobre todo una ciudad abierta a la participación, ¿no? Si algo se repetía en estos papeles tenía que ver con cómo la gente quiere participar en diseñar esa ciudad, ¿no? y en ser partícipe de los espacios, construyéndolos entre todos y todas. Si yo tuviese que resumir con una frase, ¿no? lo que me llevo de todos estos papeles lo tendría claro, y es una ciudad que cuida, ¿no? A mí lo que más me llevo de aquí es eso, es que, bueno, pues al final lo que más ha querido la gente es una ciudad con espacios para la vida y una ciudad orientada hacia esos cuidados. Y termino así con una cosa que sugería un compañero que me hacía mucha gracia, que decía: una ciudad con una gerencia de urbanismo en la que además de arquitectos y juristas haya psicólogos, antropólogos, psicopedagogos, ambientólogos, una ciudad donde las piedras tengan que ver también con lo social. Y me gustaría que ojalá pudieseis ver desde aquí los dibujos que se han hecho, porque no solo se ha escrito, sino que también se han dibujado. Y vamos, yo quiero vivir en una ciudad como esta, vamos. Los dibujos están orientados hacia zonas verdes, gente que juega, gente que vive, sol, sostenibilidad. Y una de las cosas que se ha señalado, ¿no? Un consenso político a largo plazo, ¿no? No queremos estar cada 2 por 3 diciendo ahora viene otro y lo cambiamos todo, ¿no? Sino que se crea una ciudad bajo consenso. Y nada más, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora nos queda un gran broche de oro que lo va a contar en una y nada, me tira otra vez las gracias desde el mundo. Muchas gracias. Es que tenemos que marchar, mira, de verdad, o sea, gracias una vez más a toda la gente que habéis participado, a la gente también que ha contribuido a que este acto se pueda llevar a cabo, a Cecilia, a Rodrigo, a Sonia, a Pepa, toda la gente que ha estado participando. Y tengo que darle también las gracias especialmente a una compañera, Carmen Pérez,